Muy buenas noches. Vamos a resolver un problema aplicado al cálculo en varias variables. Es un problema, una demostración en realidad en derivadas parciales, ¿ya? De tipo algebraico, donde nos dice que dos variables independientes u y w son dadas en términos de otras dos variables independientes x e y por la ecuación que nos aparece acá a la izquierda y la ecuación que nos aparece por acá a la derecha, donde a, b, k y h son constantes, quiere decir que son valores numéricos, y tenemos que demostrar que la derivada de la función u con respecto a la variable x nos da la expresión de acá. Entonces lo que vamos a hacer primero es tomar la ecuación u más w igual x cuadrado más y cuadrado menos k cuadrado, y vamos a derivar con respecto a la variable x. ¿Ya? No olvidar que estas son variables independientes. ¿Ya? Entonces nos va a quedar acá la derivada de la función u con respecto a la variable x más la derivada de la función w con respecto a la variable x va a ser igual, en este caso, la y al cuadrado y las k al cuadrado, sus derivadas van a quedar igual a 0. Entonces acá solamente nos va a quedar que la derivada de x cuadrado es 2x. Y ya tenemos resuelta la primera parte de la primera ecuación. Ahora vamos con la segunda ecuación, que nos dice que u por w es igual a cuadrado x cuadrado más b cuadrado por y cuadrado menos h a la cuarta. Entonces acá tenemos una división, una multiplicación. Por lo tanto, tenemos que aplicar la propiedad de derivadas de multiplicación. Entonces acá nos va a quedar que w por la derivada de la función u con respecto a la variable x más u por la derivada de la función w con respecto a la variable x, y estas dos expresiones que están acá, su derivada, como son constantes, va a ser 0, y acá esto nos va a dar que va a ser 2 por a cuadrado por x. Entonces ya tenemos resuelta la segunda parte del ejercicio. Tenemos un solo problema porque tenemos, por así decir, dos incógnitas. Tenemos la incógnita de la derivada de en torno a la función u con respecto a x y la derivada de la función w con respecto a x. Entonces lo que voy a hacer acá va a ser despejar la derivada de la función w con respecto a x, y eso nos va a dar que es 2x menos la derivada de la función u con respecto a la variable x. Entonces esto de acá yo lo voy a reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Entonces eso nos va a quedar que w por la derivada de la función u con respecto a la variable x más u, abro paréntesis, y ahora esta expresión equivale a 2x menos la derivada de la función u con respecto a la variable x va a ser igual a 2a cuadrado x. Resolviendo esto nos va a dar que w por la derivada de la función u con respecto a x más 2ux, y eso menos u con respecto a la derivada de la función u con respecto a la variable x va a ser igual a 2a cuadrado por x. En esta parte ya tengo prácticamente resuelto el problema. Entonces vamos a borrar algunas cosas que ya no nos sirven. Entonces, veamos. Lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Voy a factorizar por la derivada de la función u
con respecto a la variable x, abro paréntesis, acá sería w menos u, y esto va a ser igual a 2 al cuadrado x menos 2u por x. Por lo tanto, si nos damos cuenta, ya el problema está bastante más sencillo. Entonces, finalmente despejamos la derivada de la función u con respecto a la variable x, y eso va a ser igual a 2a cuadrado x menos 2ux partido w menos u. Entonces, ¿qué nos falta acá? Lo que nos falta acá sería lo siguiente. Sería factorizar. Entonces, la derivada con respecto a la función u de la variable x va a ser igual a, factorizamos acá por 2 por x, abro paréntesis, a cuadrado menos u, y eso dividido w menos u. Nos falta una sola cosa, porque esta expresión de acá todavía no sigue siendo igual que lo que queremos obtener acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el signo abajo. Y la derivada de u con respecto a la variable x va a ser igual a 2x, abro paréntesis, a cuadrado menos u, y abajo voy a colocar menos, entre paréntesis, u menos w. Y si se dan cuenta, en este caso ya hemos resuelto el problema, porque esta expresión que está acá la vamos a escribir, el signo negativo de acá lo voy a pasar hacia arriba. Entonces la derivada de la función u con respecto a la variable x va a ser igual a menos 2x, entre paréntesis, a cuadrado menos u, dividido u menos w. Y hemos logrado demostrar este problema en cálculo de varias variables. Espero que les sirva de bastante ayuda este problema para las personas que están cursando la asignatura de cálculo en varias variables. Se despide cordialmente el profesor Fernando García.